Hola, primero que todo espero que este video les sea muy útil, ya que mi compañera Wanda Velasco y mi persona Adriana Díaz les estaremos hablando sobre la formación de la identidad. La identidad se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento junto a ciertos hechos y experiencias básicas. Aparte de lo anterior, la identidad se forma otorgándonos una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en la forma coherente según lo que pensamos. Según algunos autores, la identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico capaz de modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser humano tener la capacidad de comportarse de formas diferentes según el contexto en el que deba actuar. ¿Cómo es posible de intuir el contexto sociocultural en el que el individuo se encuentra inserto? Es fundamental y decisivo en la formación de su identidad. Sin embargo, no se trata del único factor que la determina. Acier, en el 2000, dice que la identidad humana se configura a partir de la interacción con el medio y el funcionamiento individual propio del sujeto, formándose entre ellos una tensión dinámica que guía la configuración de la identidad hacia una dirección determinada. Gracias a esto es posible que el ser humano sea capaz de notar que más de allá de lo que es, forma parte de un algo mayor fuera de sí mismo. La identidad es identificación desde otro, y que nuestra identidad es con anterioridad nuestra personal, una identidad para otros. Solo desde los otros podemos tener noticias inicial de quiénes somos. La realidad radical de nuestra identidad personal no es nuestro cuerpo, en el que obviamente tiene que apoyarse, sino las relaciones específicas que hemos estado con respecto a los otros. La individualidad personal y su identidad son una construcción social, es la realidad social. Al abordar Bourdieu en 1990, toma en consideración que el interaccionismo simbólico descansa en tres supuestos fundamentales. El primero es que los hombres se relacionan con las cosas y con ellos mismos, de acuerdo con los significados que tienen para ellos. El segundo supuesto es el que esos significados se derivan o surgen en el proceso de interacción social. Y el tercero, el que de la actualización y modificación de esos significados se produce a través de un proceso activo de interpretación de la persona, al tener que vérselas y tratar con los objetos de su entorno. De aquí se deduce que la identidad personal surge a través de un proceso social. Cole en 1990 desarrolla el concepto de yo espejo y del yo reflejado, y refiere que el sentimiento de autovaloración o cualquier otra idea que tienda a formar el concepto de sí mismo y de la autoidentificación o identidad personal surge a través de la captación de la imagen de uno mismo en el otro, y pone como manifiesto el yo que deviene el objeto para sí mismo o del otro. MEA 2021 otorga un papel fundamental en el lenguaje y en la emergencia y constitución de la realidad social. Para él, la persona no surge de un contexto social, sino que es en sí misma una construcción social y una estructura social. La adopción o experimentación de la actitud en otro es lo que constituye la conciencia entre sí. Para que la persona se constituya plenamente, es necesario, además de asumir la actitud de otros aisladamente, adoptar una actitud de comunidad o de grupo que forma parte de como un todo, señalando que en toda situación de interacción el individuo proyecta una definición de la misma de la cual forma parte. Importante es su propia autodefinición. Esta tiene que ser revalidada por los otros partícipes de la misma. El yo tiene que estar autor en dos aspectos, uno como actor y otro como carácter, o imagen o persona que se intenta representar, un yo actor y un yo actuado o representado. El primero es el que programa y prepara los detalles de representación, y el segundo el que resulta proyectado en la representación misma. Además, distingue tres niveles de proceso de conformación y funcionamiento de la identidad estigmatizada. El primero, la identidad social, el de la identidad personal, que será el segundo, y por último tenemos la identidad del yo.
Por identidad social se entiende el carácter o rasgos atribuidos desde los inicios o señales de una sociedad que emplea normalmente para establecer amplias categorías en clases o en personas. Se trata de identidad personal, en tanto que identificación por otros medios determinados de marcas o señas que sirven de referencia. Por último, tenemos la identidad personal, que ésta se apoya en el supuesto de un individuo. Puede ser distinguido de todos y además que el entorno de todo esto es un medio de diferenciación, que puede adherirse una historia continua y única de hechos sociales. Ambas identidades, de la social, la personal, están íntimamente entrelazadas. La identidad del yo hace referencia a las concepciones y valoraciones de la propia persona sobre sí misma. En conclusión, de lo que piensan los autores, la identidad es un conjunto de atributos personales del yo y es la parte reactiva de las personas en actitudes de los demás. Es, por decirlo de una manera, la parte originalísima de la persona que aporta a través de sus respuestas en su interacción con los otros. Estas actitudes que toma ante los demás son los elementos novedosos, la aportación de una persona. El yo da un sentido de independencia, de decisión. Es por ello que desde su mundo la persona se descubre diferente, invisible e individual. Y esta sería la dimensión subjetiva de la identidad. Pero ¿qué pasa? Pasa que desde esta dimensión no se puede considerar identificado socialmente al sujeto. ¿Por qué? Porque el mismo depende del reconocimiento de los grupos, de los primarios o de pertenencia, que se le adjudican a los tributos de la configuración. La identidad no sería más que un lado subjetivo de las culturas consideradas bajo el ángulo de función distintiva. Importancia de tener una identidad. Primero, tenemos que reconocer cuál es la importancia que tiene la identidad en nuestra vida y la importancia de tener una identidad. La identidad es muy importante porque con ella determinamos la calidad y la manera de ver y vivir la vida. Para resumir su importancia, tendremos en cuenta lo siguiente. Primero, la identidad es importante porque con ella puedo saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. También, la identidad es importante porque nos permite apreciar y respetar nuestra individualidad. Ahora bien, la identidad es importante porque me hace aceptarme tal y como soy. La identidad también es importante porque puedo expresar con libertad lo que soy. La identidad es importante porque me permite cumplir con el propósito para mi vida. La identidad es importante porque puedo saber quién soy y puedo respetar. Puedo respetarme tanto a mí como a los demás y su individualidad. La identidad es importante porque es un regalo que Dios me ha dado para desarrollar todo mi potencial. En conclusión, podemos llegar a decir que la identidad hace parte muy importante de nuestra vida. Es importante conocer quiénes somos, porque el saberlo determina la calidad de vida que queremos vivir. Además, es el motor que nos impulsa a desarrollar todas las capacidades que Dios nos ha entregado para cumplir el propósito y hacer nuestro transitar en la tierra un tiempo feliz y pleno.